Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marta Liliana Peña, yo soy docente del municipio de Chía y estamos en compañía de Wilson Fernando Prada, que docente del municipio de Cajicá. Vamos en este momento a entablar un diálogo acerca del estado de bienestar y su influencia en los modelos educativos. Wilson, muy buenos días. Listo, muy buenos días Marta, espero que les guste este video, que pues busca aclarar muchas situaciones del estado post-estado de bienestar y su influencia en la educación. Wilson, quisiera iniciar preguntándole cómo inició este estado de bienestar. Bueno, inicialmente el estado de bienestar se da dentro de un marco económico e histórico que fue el crash de 1929, la caída de bolsa de valores. Eso implicó que la gente reformulara cuál era el principio de la libertad económica que se llevaba en este momento después de la Primera Guerra Mundial y reformuló la manera en que se estaba viendo los procesos de adquisición de recursos y de cómo fomentar esos recursos. El crash del 29 dejó obviamente a Estados Unidos y al mundo, pues casi todo el mundo en un estado de postración y la gente, en este caso Germain Kearns, que fue quien, digamos, el padre del estado de bienestar, consideró que la manera de salir de este estado de postración sería que el Estado invirtiera. Es una frase, bueno, como un referente muy claro para todos los economistas, que él decía, bueno, pongamos a hacer zanja a los trabajadores y pongámoslos después de que abran las zanjas, tapar las zanjas. De tal manera que se desarrolle un trabajo pagado por el gobierno y que este trabajo pagado por el gobierno tendría que llevar a un salario. Ese salario multiplicado por los trabajadores que estén en el servicio público, educación, salud, carreteras y vías, iba a generar consumo. Y el consumo iba a generar, obviamente, inventarios de las empresas y, obviamente, eso iba a incrementar el nivel económico. De ahí comienza el estado de bienestar. Bueno, Wilson, digamos que todo ese estado de bienestar inicialmente fue desde la parte económica, pero ¿cómo influyó este estado de bienestar en la parte educativa? Bueno, hay también cosas importantes. Hacia cerca de los 30, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, la religión es la que predominaba dentro de los patrones de la educación. El estado de bienestar brindó recursos necesarios, Sí, claro. por parte del mismo Estado para que se crearan puestos de trabajos en las escuelas públicas, dotación, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave de ese Estado, comenzar a crear como todo un sistema educativo. Aquí en Colombia, pues obviamente hasta 1930 fue la hegemonía conservadora. Entre 1930, 34, 35 no pasó nada, pero a partir del 36 comenzó a generarse ese sistema educativo con recursos del Estado. Recordemos que anteriormente los profesores... Había una brecha muy grande entre las clases sociales y el poder adquisitivo frente a la educación. Entonces, digamos que ese estado de bienestar influyó para que esas brechas se disminuyeran. Inicialmente no. Ya posteriormente sí se fue cerrando un poco la brecha, aun cuando obviamente persisten, pero lo que tú dices, Marta, es cierto. Aun cuando comenzaron a darse recursos a la educación en Colombia, todavía se decía que la primaria era universal, gratuita, pero no Pero no, obligatoria. exactamente, no era obligatoria, sí, Entonces claro. eso implicaba mucho el pensamiento todavía muy retrógrado de ese momento. Y también había una posición, digamos que un poco más, por decirlo así, más dirigida hacia los hombres, no estaba tan incluido el papel de la mujer frente a esa parte educativa. Pero recuerda que las mujeres obtuvieron su voto cerca de la década de los 50 con el dictador Rojas Pinilla. Sí, claro. Pero que anteriormente las escuelas de señoritas formaban era para ser unas grandes amas de casa y unas, Sí. digamos que, adalid de su hogar, pero no en carreras o en la formalización de la educación. Ok. Bueno, Wilson, y digamos que eso estamos hablando más o menos de la década del 30, del 40, incluso del 50. ¿Cómo avanzó o cómo
evolucionó este estado de bienestar frente a la parte educativa? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue el corte porque después de que se dio el acuerdo de Bretton Woods en 1944, ciertos esquemas como la creación de organismos multilaterales, el patrón de oro, que aunque suenan muy lejanos, crearon e institucionalizaron un esquema de estado de bienestar en Estados Unidos que se prolongó casi hasta 1973. Fue el boom. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos logró tener los recursos para generar, obviamente, mayor capacidad educativa, mayor manejo de docentes, un mayor currículo. Fue el Estado el que brindó todas esas capacidades. Y se trató de copiar o de manejar eso aquí en los estados latinoamericanos. Creo que fue... Tengo entendido que los países pioneros en implementar estos nuevos planteamientos y modelos educativos fueron Chile y Argentina. Sí, y recordemos de pronto, Marta, que el modelo cepalino, el modelo de la CEPAL, que es un modelo desarrollista, consideraba precisamente eso, que el gobierno brindara eso dentro de un sistema, digamos, capitalista gubernamental. Pero sí, tienes toda la razón. Y de ahí los movimientos de educación técnica. Ya, digamos que también la educación influyó para la formación de los muchachos en esa parte industrial, en esa parte de formación para el trabajo. Sí, digamos que fueron unos principios que comenzaron a formar algo como fue los INEMs, los que conocíamos como los INEMs. Y O los sea, institutos técnicos. sí, las instituciones técnicas, el central, bueno, el central tiene un aspecto religioso, el Francisco José de Caldas, técnico industrial de Chiquinquirá, Y todos se estos. puede considerar, digamos, en este momento en Colombia, el SENA como esa institución que extiende esa formación en la parte técnica y laboral. Digamos que inicialmente su formación no era transversalizada ni tenía el propósito que tiene ahorita, pero sí podríamos decir que se busca una fuerza de trabajo que ayude al capital económico capitalista a crear obreros y crear La eh, fuerza de trabajo. fuerza de trabajo preparada para ciertos campos. Y podríamos entrar en otro lugar en una discusión fuerte porque a veces se olvidan que las humanidades y las artes hacen parte del Claro. currículo educativo y este tipo de educación que es para cumplir los procesos y ofertas capitalistas, buscan es eso, mano de obra, que no está mal porque hay personas Claro. que están dedicadas a eso, pero la parte, como ya te dije, humana, y artística se ha venido desdibujando en ese proceso. Bueno, digamos que en este momento de la educación, ¿cuáles serían como esos aspectos positivos y negativos que podemos destacar en el campo educativo y en los modelos educativos actuales? Bueno, antes de eso tenemos que saber que hasta 1973 más o menos fue el estado de bienestar. Posteriormente vino la crisis del petróleo y a raíz de eso se dieron muchas situaciones que también fueron cambiando el propósito de la educación. Aun cuando se desarrolló parte del currículo, parte de la evaluación, recordemos que sobre los 80 era todavía una prueba de saber muy mecanizada, muy memorística, pero, dime. Pero se empezaron también a medir, digamos, los colegios por esos resultados y esas pruebas estandarizadas. Bueno, ya cerca de la década del siglo XX, comenzaron a hacer la eficiencia y la productividad parte del principio de la educación. Eh, entonces, lo que tú dices, todo tiene que ser indicado, todo tiene que ser bajo una evaluación, una productividad, una eficiencia, y eso pues obviamente ha llevado a que la educación en este momento sea medida como un proceso de resultados Me estandarizado. parece también muy interesante incluir dentro de los procesos y nuevos modelos educativos
que ahorita se están cerrando muchísimo las brechas a nivel social, se están incluyendo, ¿cierto? Hay políticas de inclusión y políticas de equidad para poblaciones también minorías, poblaciones con discapacidad. Entonces, pienso que también es un plus que ahorita está en la educación y que podemos nosotros como educadores, eh, digamos que la educación se ha generalizado a muchas poblaciones y podemos como educadores encontrar en el aula aulas diversas, aulas gamificadas, aulas que son con mucha riqueza social y también cultural. Sí, la idea que tú propones es cierto. La educación es diversa, pero también tenemos que tener en cuenta que la educación está basada en este momento en lo que quiere el Estado y está volcada precisamente a los resultados. Lo que tú dices es cierto, yo le incluiría la parte tecnológica, que es una parte que está irrumpiendo, la inteligencia artificial está irrumpiendo dentro de los salones de clase y obviamente todo esto tiene que mirarse con recursos. En un sistema capitalista mercantilista como el que estamos ahorita, es muy complicado manejar eso, pero la idea es que se llegue a un acuerdo. Digamos que las nuevas tecnologías, el Internet, también han hecho que la educación y digamos que muchos temas lleguen a zonas apartadas, a zonas rurales donde Ujú. antes no llegaba, y eso también influye para que esa parte educativa y esa calidad educativa que estamos buscando todos pues se logre de manera más eficiente. Muchas gracias, Wilson. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado el video. Buenas tardes para todos. Que estén muy bien.